Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее. Nosotros muchas veces reservamos la palabra vocación al sacerdote o a la religiosa. En realidad, existe el laicado, la vida matrimonial, también es una vocación. O sea, todos debemos Claro, preguntarnos, o sea, no es que algunos tienen vocación y otros no. Todos los cristianos católicos tienen su propia vocación, ya sea matrimonial o ya sea consagrada, pero la pregunta es válida para todos, creo, ¿no? No es que algunos tienen vocación, que son los claro. curas, y otros nada. Creo que no es Todos, así, ¿no? todos tenemos vocación a A la algo, vida. a la vida, Todos claro, tenemos vocación al servicio. Dentro claro, de esa vocación al servicio, esa vocación o a la vida matrimonial, a la vida comunitaria o la vida consagrada. claro, ahí está, Todos tenemos esa vocación, todos. Lo que no vamos a coincidir en las profesiones. Uno será claro, dentista, el otro zapatero, pero la vocación la tenemos todos. Y lo importante, claro, como dijimos al principio, es discernir, ver qué quiere Dios de mí en la vocación, porque la vocación es un poco lo que nos hace felices. La vocación es lo que permanece aunque cambien los tiempos. Es claro. decir, la vocación uno la tiene aunque ahora haya guerra o estemos en tiempo de paz. La vocación permanece, tenga yo 25 años o 70, porque yo me entregué a Dios. Bueno, cada etapa de la vida me irá marcando cosas, y bueno, cuando uno es más joven una cosa, cuando uno es más grande otra, pero la vocación es esa semilla que nunca tiene que parar de crecer. Uno dejará de ejercer la profesión por cuestión de jubilarse, pero no la vocación. Ahora, cuando vos hablas de discernimiento y uno se hace una pregunta muy difícil de responder, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuáles son, digamos, los signos, si es que existen, ¿no? Que indican o no de que uno es llamado o tiene vocación Sí, a ser cura. allí es muy importante dos elementos: la sinceridad del que quiere ingresar, como del formador, o sea, de aquel a quien uno le cuenta las motivaciones. Entonces, uno de los signos es la transparencia. La transparencia, cuando uno es sincero y él le abre el corazón al otro, al sacerdote, y le dice, quiero ser sacerdote. ¿Y por qué quieres ser? Si uno es sincero y le dice, no, porque a mí me gusta, porque tienen auto nuevo, bueno, ahí ya el discernimiento ya se va aclarando. Este quiere ser consagrado porque por un bien económico. En cambio, cuando dice, no, me gusta el servicio y a mí me gusta esto, pero no me llena, entonces esa vocación, esos signos son la disponibilidad, la generosidad, la transparencia, y esos signos lo que tienen con la vocación que se van fortaleciendo con la vida. Es decir, otro de los signos es la alegría. Por ejemplo, yo quiero ser sacerdote, ingreso al seminario, estoy contento 3 días y después vivo amargado, esa es una mala señal. O sea, el vivir en paz, el vivir contento, el hacer las cosas con entusiasmo, todo eso demuestra que hay una vocación profunda y que no es una actitud para mostrar. Es como, por ejemplo, yo estoy en el seminario, por eso el formador es muy importante, porque él sabe discernir si el que está rezando un poco para mostrar que reza mucho o porque es una persona de piedad, ¿no? Claro, Es decir, por eso es muy importante la sinceridad, la transparencia, del candidato, del joven, de la joven que quiere ingresar, que no tiene dobles intenciones, que no tiene bien, intereses mezquinos, y hasta con los propios errores. Es decir, cuando uno es seminarista, de repente se mandó una macana y va sinceramente al sacerdote y le dice, padre, dice tal cosa. Es decir, la vocación
se transparenta con muchas de esas actitudes, ¿no? Más O allá de que en la sea, vida claro, hay momentos de dureza, de cruz, como en el matrimonio, con sí, momentos de difíciles, pero eso no significa no tener vocación, sino que esa vocación hay que, en ese momento tiene que atravesar viento en contra, pero hay que seguir para bien. adelante. Bien, entonces yo destaco tres elementos. En primer lugar, vos hablaste y estás hablando todo el tiempo de un guía, o sea que uno debe hablar con un sacerdote supuestamente que te ayuda a discernir, no es que uno discierne solo, sino que tiene como a un hermano mayor o a un director espiritual, alguien que puede ayudarnos a discernir, uno puede consultar, es así, entiendo yo, ¿no? En primer Sí, lugar, después dijiste vos la transparencia, o sea, supuestamente uno se hace cura no para pasarla bien, ni para ser millonario, ni para hacer una carrera diplomática en el Vaticano, ni siquiera porque le gusta la música de órgano, o le gusta la sotana, o porque es tímido con las mujeres, o por alguna razón espuria, sino se hace cura, entiendo yo, porque quiere ser pastor, o sea, ser padre, digamos, tener como esa fecundidad, la transparencia que decías, ¿no? Más allá de que sí, después le pase bien, porque la verdad sí, sí, hay sí, momentos muy, muy lindos, y después que uno se siente alegre, digamos, está haciendo lo que, cuando uno hace lo que debe hacer, se siente alegre, se siente en paz, o sea, como cierta armonía con uno mismo, ¿no? No es que está siempre claro, como una contradicción en contra de su propia naturaleza. Esos son sí. tres signos, me parece que, Sí, y es muy importante un signo que, bueno, como todos los tiempos van cambiando y a lo mejor uno los considera más negativos hoy, pero a lo mejor no es. Pero el tema del que el sacerdote tiene que aceptar con humildad los pasos. Y yo creo que en ese sentido hubo una camada, una época donde a veces el que se ordena sacerdote se cree que se la sabe toda. Y por eso antes existía el sacerdote cuando se ordena, el obispo lo destina a una parroquia y el que está a cargo de él es un párroco. Teóricamente porque el párroco es una persona mayor, de más experiencia, la que es la persona que me va a acompañar en mis primeros pasos, por lo menos 4, 5, 6 años. En ese bien, sentido hay dos elementos, no siempre los párrocos son los grandes guías y no siempre los recién ordenados son humildes para decir quiero aprender, o mejor dicho, quiero seguir aprendiendo. Claro, como son jóvenes, como somos jóvenes, entonces uno va a una parroquia, siempre se van a adherirte 10, 20, 30 jóvenes a estar con vos y ahí hay un gran riesgo, ¿no? El no querer seguir aprendiendo o creer que ya me las sé todas. Ese es un gran riesgo en la vida del sacerdote. Por eso claro, en la bueno, Biblia, en la palabra sí, anciano, el anciano es aquel que tiene como una experiencia claro, y que el me va a presbítero, acompañar. Pero si uno no es claro, humilde, a veces chocamos contra paredes. Ese es un grave riesgo. claro, pero bueno, volviendo, eso es importante, lo que decís, aparte del seminario muchas veces te da la impresión de que no te educa para la vida porque es como una especie de campana de cristal, donde Es un riesgo. los seminaristas viven en un mundo un poco irreal y un poco de fantasía, que no es el mundo del cura ya en parroquia, ¿no? Pero volviendo entonces a los signos de la vocación, vos dijiste la transparencia, hablaste de la alegría, del director espiritual, ¿no? Que te ayuda a discernir. ¿Y qué más se podría agregar? Porque uno finalmente, de repente, tiene que tomar una decisión o al menos probar, ¿no? De, bueno, voy a probar. Sí, y la vocación Total, si también uno se va se... del seminario no pasa nada tampoco. Me refiero que Claro, eso no también es algo es es como un importante. noviazgo, entiendo, ¿no? El seminario es como el noviazgo
porque aún no hay un compromiso firme, no está el compromiso firme del matrimonio. Entonces, qué sé yo, no Sí, sé. es importante destacar que un chico o una chica ingrese en una vida consagrada, en una experiencia. Gracias a Dios, hoy también hay muchas cosas lindas o experiencias que se pueden hacer como para ir tanteando, probando. Eh, es importante también eso, que decir que no es un fracaso, es simplemente haber discernido bien que no era mi vocación, punto. Y la Claro. vida continúa, o sea, uno no es un fracasado. Y después lo que ayuda mucho como signo es el valor de las pequeñas cosas, ¿no? Ajá. A veces se dice de los que trabajan que fíjate si es un buen obrero cómo cuida las herramientas, ¿viste? Porque el que no cuida las Está bien. herramientas es como que en la vida del sacerdote es muy importante el valor de las pequeñas cosas, es Ajá. decir, un sacerdote que a lo mejor no cuida su oración, no cuida las pequeñas cosas de la vida diaria, Claro. y eso a la corta o a la larga repercute mucho. Mantener la vida de familia, los contactos familiares, es decir, en esto también no hay reglas iguales, pero sí comunes, como es esto de la alegría, la armonía con uno mismo, el buen trato con los demás sacerdotes, dentro de las limitaciones propias de... Pero todos esos síntomas, todos esos indicios me van mostrando bueno, que voy cuidando la vocación, ¿no? Acá es importante no vender una imagen, porque yo puedo vender una imagen hacia afuera, que soy una persona alegre, pero cuando me cierro la puerta de mi casa, vivo en la angustia. Claro. Soy afable o amable con los demás, pero no me trato bien en lo privado. Entonces, esta vida coherente también entre vida privada, vida pública, también ayuda mucho para los Claro. sacerdotes. Qué lindo que decís, claro, porque el sacerdote un poco está obligado a estar siempre en forma, siempre alegre, siempre cortés, Claro, siempre es como un... dispuesto, y muchas veces sus angustias interiores, su tristeza, este, se la guarda. Bueno, en realidad debería compartirla con alguien, ¿no? Para no estar solo, porque un problema de los curas, entiendo yo, también es la soledad, que muchas veces sufren, Claro, eh, la y soledad la soledad es uno de los aspectos que ¿no? siempre se remarcan, ¿no? Hay una Claro, soledad positiva que es cuando uno la busca porque necesita encontrarse con Dios o con uno mismo, sobre todo que el sacerdote si está dedicado mucho a los demás, justamente a veces quiere cerrar la puerta para estar con uno mismo y con Dios. Entonces claro, son soledades positivas. La bien, soledad que es para, para esconder cosas no es positiva. Por eso también es muy importante las amistades sacerdotales, que no claro. siempre uno está abierto a la amistad del otro por distintos motivos, por Sí, carácter. sí, sí, sí. Por eso hay sacerdotes que son muy buenos, que a lo mejor son probablemente más es interesante ver cómo en esta, vos antes decías de los distintos sacerdotes religiosos, capaz que cada uno tiene su debilidad, ¿no? Y por eso a veces hay sacerdotes que son muy sencillos, pero tienen una llegada tan importante a los demás Claro, compañeros claro, del sacerdote, del clero, que claro. son personas muy humildes, muy sencillas, pero tienen una transparencia, una vida, tienen capaz que 60 70 años y vos ves que son sacerdotes que como que nunca, como que son felices de su vida. Y Claro, esos son un testimonio lindo para el sacerdote, para no encerrarse, para abrirse en algún momento de dificultad, que claro. bueno, todos corremos ese riesgo también, ¿no es cierto? Sí, 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 son gente de corazón, digamos, que Sí, sí, de gran corazón, sí, ¿no? sí, Quizá, sí. quizá no de gran inteligencia ni de refinamiento, pero sí de gran corazón. Uno realmente, en el seminario, a propósito, lo que uno muchas veces destaca
Es que los formadores te forman más que con las palabras, con el ejemplo. Con el Uno los ejemplo. ve, por ejemplo, el padre Alberto Escurra, que vos lo habrás conocido, ¿no? Sí, sí, sí. El padre Alfredo Sáenz, no sé, y tantos otros curas, Ramiro Sáenz, el padre, bueno, no sé, Sí, que yo vos conocés y valdría la pena nombrarlos, que son personas que transmitían, que uno dice, bueno, me gustaría ser como este, ¿no? Qué lindo claro. sería Y es muy llegarle a los linda esa tobillos, ¿no? imagen, es muy linda esa imagen para que la gente la conozca, porque recuerdo que una vez, hace unos 10 años, en la parroquia, en La Ferrer, en el Colegio Jesús Resucitado, se hizo el encuentro sacerdotal de Pascua, digamos, después de la Pascua, que Sí, nos sí, reunimos, ¿viste? Y sabés que se hizo un gesto muy lindo, ¿sabés qué fue? Éramos como 70 sacerdotes y estábamos en el colegio y cuando justo se retiraban los chicos a las 12, todos los sacerdotes fuimos al patio del colegio y rezamos juntos una oración. Entonces vos imaginate, eran casi 170, 200, un poquito más de alumnos que vieron 70 curas, ¿viste? claro, Se habrán querido, digo, no durmieron esa noche. Pero claro, esa claro. imagen sacerdotal, Es, bueno, que muchos sacerdotes en sus parroquias lo hacen. Por eso hay sí, sí, sacerdotes que no solamente lo ven celebrando la misa, confesando, sino yendo a visitar enfermos, yendo a compartir una cena a una familia o jugando con un grupo, ¿no? Esas imágenes claro, ayudan mucho para uno como sacerdote y ayudan mucho a la comunidad. claro, sí, sí, el ejemplo es lo más importante. Así que, y bueno, Pablo, después hay otra realidad que me parece vale la pena destacar, que también pertenece al sacerdocio ministerial, que es el diaconado también, porque realmente hoy en la Argentina, no sé si en el mundo, pero en la Argentina, el diaconado, que ya pertenece al sacramento del orden sagrado, ¿no? Muchas veces son como columnas de las parroquias, ¿no? Los diáconos permanentes, que son Sí, vocaciones de personas que son casadas, que tienen su profesión y su vocación. sí, es muy linda quizás a la gente recordarle la historia que viene de la época de Jesús, en la Biblia, cuando cuenta que estaban eh, atareados o complicados con muchas acciones, entonces deciden que separar a algunos, elegir, llamar a algunos para que se dediquen en este servicio, ¿no?, del diaconado. Así que es una vocación que en la Argentina no tiene tanto camino, pero bueno, por distintos motivos también, pero sí es algo que muchos hombres casados pueden llegar a ser llamados a un servicio, a un ministerio, Claro, desde su vida de matrimonio. Y generalmente la gente los identifica porque es una persona que puede bautizar y puede hacer los casamientos. Entonces siempre se lo toma por el lado de lo que puede, le ayuda al padre en tal cosa, pero más allá de la acción que hacen, muy importante, es una consagración, es una vocación, es claro. un estilo, una forma de consagrar su vida a Dios y a los demás. Claro, porque más allá de la vocación, del aspecto vocacional, digamos, el sacerdocio es uno de los 7 sacramentos, Claro. que en definitiva es lo más importante, ¿no? Que como enseñaban en el seminario, tiene 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿no? Y el episcopado. El obispo. Entonces, digamos que el sacerdote, que llamamos nosotros sacerdote, es el que celebra la misa y confiesa, pero no puede ordenar otro sacerdote. En Claro. cambio, el obispo ya tiene la potestad de ordenar, ya de constituir a hombres en sacerdotes, ¿no? Y después el diácono también puede predicar en la Santa Misa,
puede bautizar, puede celebrar matrimonios, y después la gente lo llama padre, al diácono, por lo menos yo en el Gran Buenos Aires, tienen un enorme Sí, tienen una respeto y muy muy buena buena aceptación y aceptación aparte de una parte misión que del pueblo tiene de Dios. Claro que el sí, diácono que comparte con el sacerdote, muy importante, que es la predicación. claro, Hay que tener en cuenta eso, que nosotros en la iglesia tenemos un gran, a veces, déficit en la que es formación de los laicos. Y tener buenos formadores, buenos predicadores, buenos oradores, porque la palabra, aunque sea la palabra de Dios, como dice en la Biblia, la fe llega por el oído, la fe ¿no? llega por Es el decir, el oído, tener claro, buenos predicadores, por eso los diáconos son aquellos que también se paran frente a la comunidad para predicar la palabra, para transmitir la palabra. Por eso la misión de ellos es importante y tener en cuenta que tienen muy buena recepción. Igual para el diácono valen las mismas quizá categorías que para el sacerdote, o sea que tiene claro, que ser claro, buen ejemplo, es muy claro, claro, importante la actitud, la sencillez, claro, claro, sí, sí, porque sí. son formadores de comunidades en el fondo, ¿no? Y claro, claro, son pastores. Son pastores, claro. Y en lugares donde no hay sacerdotes, por ejemplo, en el conurbano, donde Sí, realmente la ausencia de curas se nota, los diáconos hacen, no celebran la misa, pero hacen pero la celebración de prácticamente. la palabra, de la Eucaristía, o sea, dan la Eucaristía y organizan la catequesis y esto y lo otro, se reemplazan casi toda la tarea del párroco, ¿no? Porque muchas veces no hay párroco. Sí, sí. De hecho, también en algunos lugares en donde ni siquiera hay diáconos, los laicos mejor También, preparados son guías de comunidades, porque en el fondo acá lo que se busca es Dios lo que quiere es que se formen comunidades. claro, Esa comunidad es la que escucha la palabra, la que recibe los sacramentos, la que atiende a los enfermos, la que busca a la oveja perdida, la comunidad en general, que está organizada y generalmente tiene un sacerdote, un diácono. Pero, aun cuando no los hay, hay comunidades donde los laicos realmente, y eso es una tarea que hay que, bueno, en algún momento lo hemos hablado en doctrina social, el tema del laico. El laico no es que tiene que pedir permiso para, es propio de claro, él. De hecho, el laico es el que está al lado al lado de la gente permanentemente, porque su vida está ahí. claro, claro, claro. Y también ayudan mucho al sacerdote esos laicos bien preparados, que no son curas frustrados o quieren reemplazar al sacerdote, sino al contrario, es un trabajo comunitario para poder llegar más. Bueno, ¿qué más, Pablo? Bueno, no sé si a lo mejor podríamos también tocar el tema de la propia familia, que la importancia de que acompañe, como también el acompañamiento a los sacerdotes, ya sea enfermos o el no juzgar a aquellos que han dejado el ministerio, que es una Claro. realidad que se puede dar. Y Y una de hecho realidad grande, también grande de hecho, en la uno iglesia. conoce mucha gente que a Mucho, pesar de que un claro, sacerdote, porque es un poco triste para una familia que lo vio sacerdote y de repente lo ve formando una familia con hijos, le genera a lo mejor un rechazo o una distancia, pero hay muchas familias, muchos matrimonios que han sabido entender que el sacerdote dejó el ministerio y lo claro, reciben en su casa y lo acompañan. Esa es una claro, tarea claro, importante. claro, claro, está muy bien eso, claro. Bueno, este, es como debe ser, ¿no? Recibir Es como debe ser. es como debe ser, sin juzgar a nadie, obviamente, sin juzgar a Y nadie. después también es muy importante, bueno, la iglesia insiste mucho en la oración, eh, porque uno puede decir, ¿por qué hay pocas vocaciones? ¿Qué será el mal testimonio, la falta de oración? Bueno, y también es muy importante la educación de los padres. O sea, depende mucho los padres de familia cuando
le presentan a sus hijos los caminos que hay en la vida, que le presenten también que la vocación sacerdotal o religiosa es un camino, pero no negar, como habíamos dicho al principio el ejemplo, o sea, que mi hijo sea lo que quiera, menos sacerdote o religiosa, sino que lo tomen los padres, pues es un gran trabajo de los papás, porque si los papás llevaron a ese hijo a bautizar, lo llevaron a la iglesia, lo llevaron el día de la comunión y estaban contentos, esa vocación, esa semilla fue germinando. Entonces los padres de familia son los primeros que tienen que aceptar y entender y aceptar Claro, que es fruto de lo que, lo que los papás hicieron, ¿no es cierto? claro, sí, 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 yo entiendo que los padres muchas veces sienten cierta frustración cuando su hijo entra al seminario, El porque no va a tener apellido, el apellido, no va a tener nietos, sí, una cosa así. sí. Pero generalmente después el hijo sacerdote es un buen apoyo, una buena compañía de los padres más mayores, ¿no? Que no digo siempre, pero suele ser así, que lo que al inicio fue un motivo de tristeza, después es un motivo de consuelo para los padres. Pero acerca de las vocaciones, yo veo, por ejemplo, que algunos seminarios tienen vocaciones. Por ejemplo, el de San Rafael, Sí, que ahora lamentablemente van a cerrar. Tenía muchas vocaciones. Parece que este, los seminarios donde se conserva más la tradición, el sentido de la tradición de la iglesia, tienen más vocaciones. Eh, sí, en la no iglesia, y esta sé, y es una acá y tarea linda en tantos otros lugares, ¿no? en la iglesia es una tarea linda que tienen que hacer los laicos acompañados por los sacerdotes, que es lo que se llama pastoral vocacional, Claro, o obra de las vocaciones. La pastoral vocacional no es buscar cuanto más sacerdotes, sino esto que estuvimos charlando a lo largo de estos momentos es, como muchos jóvenes no conocen, la pastoral vocacional se encarga justamente de difundir cómo es este camino. Y por eso que haya laicos, por eso antiguamente la pastoral vocacional era como solamente, no es para reclutar, sino que, o solo por sacerdotes o religiosas, sino que es llevado adelante en muchas diócesis por familias, con el sacerdote, ¿no? Es decir, la pastoral vocacional se ocupa de difundir lo que es la vocación, difundir que es un gran camino para seguir y claro, acompañar a esas personas que quieren seguir ese camino, incluso algunos hasta económicamente. Esa es claro. la obra de las vocaciones o la Ser pastoral, padrinos, ¿no? Como padrinos de claro, o seminaristas, los padrinos, claro. que Esa los es una ayudan con tarea una linda que mensualidad, se claro. puede, que cada uno puede acercarse a su parroquia o a la diócesis y decirle al obispo, al padre, yo me gustaría colaborar con las vocaciones, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, Y sí, sí. es importante también eso. Lo mismo que la visita al seminario, a veces esas cosas, los sacerdotes corremos un poco el riesgo de, una vez que estamos ordenados, sacerdotes, no vamos al seminario y eso ayuda mucho el poder volver a las raíces. Eso ayuda mucho a los seminaristas, aunque sea Claro, ir para jugar a la pelota o a compartir una comida claro, o a claro. celebrarles la misa. Eso ayuda mucho también en la vida comunitaria. ¿Vos vas al seminario donde estudiaste? En su momento, cuando se había hecho el seminario, sí, yo iba bastante Mirá. y sobre todo llevaba grupos de jóvenes para jugar a la pelota. Mm. Hacía partidos, después iba a veces a celebrar misa y, y varias veces llevaba chicos de tercero, cuarto o quinto año y hacíamos partido contra al seminario nuestro que estaba en el seminario de San Justo en Camino de Cintura cerca Ajá. de la Sí, sí. iglesia Don Bosco. Hay un seminario que, bueno, yo de hecho empecé, el obispo Bufano abrió el primer seminario de San Justo en Aldo Bonzi en 1985.
Y ahí fuimos los primeros 20 y pico seminaristas, que después, bueno, fuimos quedando poquitos, y se abrió el seminario propio, ya, y esa casa después se quedó para otra tarea. Y Claro. muy linda época, linda época. Te hago un par de preguntas más, Pablo, ya que sos tan Sí, amable y para hablar de estos temas son muy, muy interesantes, muy lindos también. Y la primera pregunta es, generalmente los que quieren ser, tienen este tipo de inquietudes, hacen retiros espirituales para aclarar como su vocación, ¿no? O ejercicios espirituales de San Ignacio y todo eso. Eso me parece que es algo recomendable este, para hacer, ¿verdad? Un retiro espiritual para analizar en profundidad la propia vocación, en el caso de que uno tenga, o quizá siempre, aunque no tenga esa inquietud, analizar una vez en la vida si uno quiere ser padre de familia o ser cura. Me parece que es un contexto del retiro espiritual puede ser una cosa buena, ¿no? ¿O no? sí, retiro espiritual, la palabra lo dice, retirarse de la vida diaria, cotidiana, 2 o 3 días, y donde uno recibe ciertas charlas que a uno lo hacen pensar, meditar sobre los grandes valores de la vida cristiana. Se le llama también ejercicio espiritual porque son charlas que nos dan, pero no es simplemente ir a escuchar una charla, sino después viene que uno tiene que mentalmente trabajarlo, hacer un ejercicio mental para tratar de pensar qué es lo que Dios quiere, ¿no? Es un gran déficit de la iglesia. La iglesia, sin querer o porque el contexto histórico lo fue llevando a ocuparse de muchas cosas, del medio ambiente, de los inmigrantes, de la pobreza, y la gran misión de la iglesia es la formación espiritual, ¿no? Y los ejercicios o los retiros espirituales son como un oasis que no deberían faltar y deberían ser frecuentes, o sea que el sacerdote se dedique la mayor parte de su tiempo a lo que es los retiros o charlas espirituales, ¿no? Sobre los valores cristianos. Claro. De allí surgen muchas vocaciones. Lo mismo que otro gran déficit, que es la dirección, como se le llamaba antes, dirección espiritual. Hoy día se le llama acompañamiento espiritual, que simplemente es llevar al joven, no como hoy se dice, a igualar. Nunca en la vida, cuando es en la educación es para igualar. ¿No? En la vida no hay que igualar, hay que, al contrario, hay que generar que la gente vuele, no tiene que igualarse. Eh, Claro, Porque cada uno, viste, cuando dicen vos querés ser como Messi, no, yo quiero ser más que Messi. Es decir, claro, no hay por qué ser iguales. Hay que dejar claro. que los talentos que Dios nos dio y el ejercicio espiritual, o sea, la guía de alguien, que es la que me va llevando para que yo vuele, para que yo sea una persona lo mejor posible, lo más feliz, lo más... Entonces, dos grandes déficits que tiene la iglesia actual es los retiros espirituales, que no son solo convivencia, las convivencias son muy lindas y muy importantes, pero los retiros espirituales o los ejercicios espirituales tienen el foco puesto en el ejercicio interior, en el silencio, en el trabajo interno. Bien, Eso no quita que haya convivencias donde hay más charlas, oraciones, actividad, pero ¿y la bien. dirección o la guía espiritual? Bien, perfecto. Entonces, se recomendaría en todo caso a las personas que quieran aclarar su vocación que hagan, igualmente se organizan en toda la Argentina, hasta hay ejercicios ahora por esto, ¿no? Por internet y todo eso, pero también presenciales. Otra cosa que te quería preguntar, Pablo, es acerca de la formación humana, porque dice en la tradición que la gracia supone la naturaleza, vale decir, un buen sacerdote
debe ser una buena persona, una persona sana, digamos, ¿no? O sea, uno no puede ser un buen cristiano si no es una buena persona. Entonces, la formación cristiana y la identidad cristiana de la persona se asienta sobre la identidad humana, sobre los valores propiamente humanos, que son el trabajo, la honestidad, el equilibrio emocional, ¿no? Sí, Las características propias de cualquier persona, sea o no creyente. Y el tema de la formación que uno ve muchas veces es que hay una formación cristiana que no está como sostenida sobre la base de una formación humana. Es decir, son por personas infantiles que no tienen experiencia, que o son caprichosas o son emocionalmente desequilibradas o lo que sea, y después son consagrados y vuelan por las nubes, por ahí, por la estratosfera, pero es como que vos los ves incompletos humanamente, y por sí, ahí esa debilidad después termina dando sus resultados, ¿no? Negativos y qué sé yo. Digo, no habría que hacer un planteo, quizá, por ejemplo, de que la edad de los seminaristas o la experiencia, o sea, ahora 17 años es como muy niño, una sí, persona, sí, generalmente digo, ¿no? sí, sí. Es un adolescente y después que Sí, nunca trabajó, nunca se ganó la vida, no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es la responsabilidad. Yo recuerdo en Polonia, que yo conocí un poco, el obispo los mandaba a sus seminaristas a trabajar a las minas de carbón. claro. Era Polonia, ¿no? Decir, bueno, gánense la vida y después con esa platita vengan y paguen, o sea, el seminario. Sí, sí, sí. De repente atrás del seminario tenés todo regalado, sos un príncipe y te la crees, digamos, ¿no? O sea, entender, soy confuso, Sí, pero ahí se es entiende muy por dónde importante quiero ir. cuando se habla de formación, Sí, capacitación, en la iglesia se usa más la palabra formación, que la formación es integral. Y acá hay que integral, también claro, sacar mitos. Por ejemplo, la gente dice, ustedes estudian mucho, ¿no? Bueno, sí, se estudia como estudia un universitario, pero la formación intelectual es una parte, ni la más ni menos importante, pero una parte. Después está la formación espiritual, que es la oración, la vida de piedad, que también es importante. Pero claro, después está la formación pastoral, es decir, el médico aprende a operar con el tiempo, no al principio. El sacerdote lo mismo, aprende a predicar, aprende a hacer los bautismos, aprende a dirigirse al enfermo, etcétera. Y hay claro. una formación, entonces dijimos la pastoral, la formación intelectual, la formación Intelectual, pastoral, espiritual y la espiritual, formación humana. ¿Qué es humana. la formación humana? Los valores básicos que sostienen todo lo otro. Claro, ahí Entonces, está, ¿por ¿ves? qué? Porque si no la gente se confunde y dice, bueno, es el padre, por ejemplo, cumplir el horario. Bueno, no importa, es el padre, total, como es el sacerdote, él no tiene que ser responsable, no. El sacerdote tiene que cumplir humanamente y por Claro, eso la responsabilidad, el deseo de trabajar, el esfuerzo, el cumplir un horario, el ser honesto con las palabras, esa parte humana es base y credibilidad para lo espiritual o lo pastoral. claro, Entonces hay que tener mucho exactamente, sí. cuidado porque podemos encontrarnos con sacerdotes que tienen todos los vicios capitales, o algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la envidia. Si tiene envidia, la envidia genera malestar en la propia comunidad y en el clero. Claro, Si es un sacerdote envidioso, si es un sacerdote con ira, con enojo, si es un sacerdote egoísta, es un sacerdote materialista, esas cosas de repente pueden estar unidas o mal unidas a una gran formación intelectual, a una gran formación espiritual o pastoral. Es un claro, gran claro. predicador, pero mira vos, es egoísta, es mentiroso, es soberbio, no acepta, le fuimos a decir tal cosa
y se enojó porque lo criticamos. Entonces, los valores humanos son el fundamento de una sólida vida espiritual. Cuando no hay verdaderos valores humanos, probablemente el resto sea cáscara. Es decir, sí, podré predicar bien un tiempo, todo, pero esa fortaleza se va diluyendo. Claro, qué bien lo que Entonces, decís, ¿eh? Claro, los son valores la humanos son el honestidad, fundamento, tampoco son humanos, son cristianos. En el cristiano, bueno, todos los humanos, valores son cristianos, pero bueno, claro, no son, claro, pero es- humanos en el sentido de el claro, egoísmo, la envidia o la generosidad, que, o sí, sea, claro, etcétera, claro, son la actitudes, puntualidad, la higiene, la no sé, higiene, por ejemplo, exacto. dijo, ¿no? Qué sé yo, porque de repente fallamos en cosas como básicas. La puntualidad. Yo conozco un cura que llegaba a la misa media hora tarde y la gente estaba Claro, sentada. Claro, la gente es buena y le tiene una claro. paciencia enorme, pero digo, es como una falta de respeto, es una falta de respeto hacia la gente, que no se soluciona con una sonrisa, sino que La, hay par- que, hay la parte que, nada, afectiva, eso, claro, la parte afectiva es muy importante, que muchas veces se descuidó en la formación, en la formación humana de los seminarios, que hace que yo me aferre a las personas, no tanto como amigos, sino como algo, como una posesión mía, claro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, los problemas que se han dado con menores, no solamente con el tema sexual, sino también con la parte afectiva, ¿no? el Porque apego, claro, corro el riesgo de tomarlo a esa persona, no como una persona, sino como algo que me depende de mí, y lo claro, manejo como si fuese una cosa. Ese es un gran tal problema cual, afectivo. claro, claro, También otro problema afectivo que podemos tener son la estabilidad del ánimo. Personas que a veces podemos estar un tiempo muy eufóricos y la otra semana deprimidos. claro. Eso, sin darnos cuenta, además que nos afecta a nosotros, afecta a la comunidad, porque la gente dice, no, no vayas que el padre está enojado. Y bueno, entonces se generan estas cosas, ¿no es Claro, cierto? ahora yo me pregunto si el seminario es el mejor lugar o la mejor estructura para formar humanamente a los seminaristas, porque la formación humana, a Y diferencia de la formación intelectual, no se transmite en forma de información, de contenido, sino que es una formación que se recibe jugando el partido de la vida, digamos, ¿no? No, sí, no, no sí. es algo de un aula, es trabajando, haciendo experiencia. Me Sí, refiero que las quizá estructuras, hay que revisarlas, hay que quizás no sé si revisarlo, sí. permanentemente, pero las estructuras tienen que estar preparadas para el fin, para lograr lo que quiero, el objetivo a lograr, ¿no? Claro, Si yo veo que el cómo organizo la empresa y no sale ninguna zapatilla, bueno, tendré que cambiar algo porque no. Bueno, acá lo claro, mismo, la estructura, hay que ver todos estos. Yo sé que ahí se han tomado medidas, se han hecho cambios. No sé si se está acertando o no, no tengo la opinión actual, la verdad, claro, no claro. podría opinar, pero Sí, sí, siempre la estructura es un medio. El claro, seminario, ya sea la vida, vivir como internado, como se le llamaba antes, pero aunque se mantuviese eso, hay que tener mucho ojo en otros aspectos. Por eso, en otros claro, aspectos que no te los da el aula. Vos podés ser un claro, cumplidor que cumplís el horario, vas a misa, vas al colegio, y sos perfecto 10 puntos y claro, tenés grandes problemas internos, ¿no? claro, Nosotros a veces claro. decíamos la teoría del cumplimiento, cumplimiento, ¿no? Cumplimiento, Hay que claro, tener, por eso el formador tiene que ser, es un bicho, es un bicho en el sentido de, tiene que saber ver más allá de las palabras, más allá de los gestos, es como el papá o la mamá de tu familia que se da cuenta cuando vos le querés esconder algo y lo percibe y nos dice, che, ¿qué hiciste? Porque vio algo en mí que se dio cuenta que hay algo que estoy escondiendo, ¿no? El claro, formador es un poco esa persona que tiene sabe mirar más en lo profundo, más allá de la sinceridad que uno debería tener. Pero claro, el sí, 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 formador sí, tiene que saber mirar.
no puede dejarse engañar o guiarse por eso. Ahí también son muy importantes los formadores. Bueno, Pablo, nada, me queda más que agradecerte. La verdad que es muy interesante, es un tema enorme y realmente de enorme alegría, ¿no? Porque Sí, sí, yo algo que admiro en los curas, más allá de cualquier polémica que haya, es la felicidad que tienen. Siempre me sorprendió y me atrajo esta felicidad que le llena el corazón, ¿no? Que de repente uno no llega a explicársela bien, humanamente es medio inexplicable, y yo porque creo que los eh, sacerdotes hoy la verdad que tenemos una misión especial, si ven siempre, pero en este tiempo en el país de que se está viviendo, yo a veces digo zapatero a su zapato, es decir, que los sacerdotes no perdamos el objetivo de nuestra misión y si nosotros tenemos las comunidades llenas va a ser mucho mejor. Nosotros no somos los que damos comida, aunque la tengamos que dar. Nosotros no somos médicos, aunque podamos dar una curita a alguien. Nosotros somos sacerdotes y tenemos que ser felices y contentos de ese. Y los obispos ayudar a que los sacerdotes sean sacerdotes y ellos ser obispos. Así que, pero ese es el gran cometido que tenemos, ser felices con nuestra vida, que nos consagramos y no perdimos, al contrario, ganamos mucho y tenemos que estar contentos de eso. claro. Te mando un abrazo, Pablo. Muchas Dios te gracias, bendiga. ¿eh? Chao, chao.